Buenos días, amados hermanos, Dios los bendiga. Es para mí un regocijo estar hoy, 27 de junio del año 2020, compartiendo nuevamente con ustedes este momento de oración, este momento de aprendizaje y de amor con nuestro amado Señor Jesucristo. Es por eso que vamos a colocar este día en manos de Él, dándole las gracias por permitirnos abrir nuestros ojitos, por ver a nuestra familia, por el descanso, por la provisión y por todo lo que Él nos brinda con su maravillosa misericordia y gracia. Es por eso que el día de hoy vamos a continuar con el estudio del Apocalipsis con el permiso del Espíritu Santo. Vamos a pedirle para que Él sea instrumento en cada uno de nosotros, para que nos permita abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón. Hoy, amados hermanos, vamos a continuar estudiando las cartas a las iglesias. Ya hemos estudiado las 4 primeras, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a estudiar el mensaje a la carta a la iglesia de Sardis. Entonces vamos a leer la palabra de Dios para ir escudriñando cada uno de sus versículos y cada una de la enseñanza que el Señor tiene para hoy. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al versículo 6. Y dice el Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, amados hermanos, como vemos, este mensaje a esta iglesia tiene un propósito muy explícito, y es el despertar. Esta iglesia sucede cronológicamente en nuestro tiempo, en nuestra era, en los siglos XVI y XVII, en los años desde 1517 hasta el año 1750, más o menos. Y es importante entender que Sardis, el Señor tiene este mensaje porque se desenvuelve en un momento de la historia de la iglesia en que se encontraba completamente dormida. Sardis significa aquellos que salieron fuera. Entonces hay varias formas de interpretar esa traducción. Aquellos que se fueron o que salieron fuera, quiere decir aquellos que salieron de la protección de Dios, que salieron de la cobertura. Recordemos el Salmos 91, que nos llama a estar siempre bajo la cobertura del Altísimo, ¿sí? La sombra del Omnipotente, a estar cubiertos por esa maravillosa gracia que es la protección de Dios.
y esta iglesia se había salido de esa cobertura totalmente. Claramente esto no viene solo de esta iglesia, sino son las consecuencias de lo que había pasado los años anteriores. Recordemos que veníamos desde Constantino, desde el 313, el año 313, donde se dejó entrar el paganismo a la iglesia primitiva, la iglesia naciente, y pues esto trajo unas consecuencias gravísimas para la iglesia de Dios, puesto que se admitieron las imágenes, se admitieron la idolatría, se admitió hacer ritos paganos, se colocó actos de brujería, de hechicería, culto a los muertos. Bueno, se le abrió la puerta y desafortunadamente cuando se le abre la puerta al diablo, él entra y hace lo que quiere. Y pues digamos que en una gran parte, no podemos decir que en toda, pero en una gran parte la iglesia se corrompió totalmente. Y esto lo vemos con el catolicismo. Desafortunadamente, pues con respeto, pero pues estamos hablando con hechos y con la verdad. La religión católica eh, ha traído mm, mucha, mucha, por decirlo de alguna manera, desgracia a, a la iglesia. Y recordemos que desgracia quiere decir cuando está por fuera de la gracia de Dios. Eso quiere decir desgracia. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque hemos visto en la historia de la Biblia, cómo Dios siempre ha condenado la idolatría y cómo ha estado siempre en contra de esto, de nuestra enseñanza pasada. Explicábamos que idolatría no solamente era el culto a imágenes, no solamente era el arrodillársele a santos, a estampitas, a un pedazo de yeso, al Cristo que está en Monserrate, metido en un cubículo, un pedazo de yeso que no sirve para nada. Y pues decíamos que la idolatría también se da cuando nosotros ponemos cualquier cosa en el lugar de Dios. Recordemos que el lugar de Dios es el primero, es el lugar de privilegio. Él está por encima de todo, de nosotros, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos, hijas, de nuestro trabajo, del mismo servicio en la iglesia. Él está primero que todo. Por eso lo primero que nosotros hacemos cuando nos levantamos es darle gracias a Él. Porque si no hacemos esto, pues nos vamos a desviar, como desafortunadamente le pasó a la iglesia. Y pues vemos las consecuencias, que en la iglesia de Sardis era una iglesia totalmente dormida. Aunque hubo una parte de su adormecimiento, algunos estaban parados sobre la roca que es Cristo, ya lo veremos más adelante. Es una iglesia importante porque a pesar de ese adormecimiento se dieron unos pasos para que más adelante en la iglesia que estudiaremos, que es la de Filadelfia, vemos cómo Dios actúa en nosotros para quitar todo ese adormecimiento y todo eso que no nos sirve. Ya más adelante me van a entender a qué me refiero. Entonces vamos a escudriñar versículo por versículo. El versículo número 1 del capítulo 3 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Bueno, ya habíamos hablado sobre las 7 estrellas, ¿cierto? Las 7 estrellas significan los 7 líderes los 7 pastores de estas cartas a estas 7 iglesias, ¿sí? Quiere decir que Jesús es el que tiene el control de toda su iglesia. No, ese control no recae sobre una persona, no, sino ese control recae sobre Cristo. Y Cristo delega a algunas personas para que esas personas lleven su palabra. En Isaías capítulo 11, versículo 2,
nos hablan un poquito sobre estos 7 espíritus. Y dice la palabra, versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién era Isaí? Isaí era el papá de David. Estaba diciendo que del papá de David iba a salir un linaje escogido. ¿Quién es ese linaje? Ya sabemos que es Jesús. Dice el versículo 2, y reposará sobre él, o sea, sobre Jesús, el espíritu, y aquí vienen los 7 espíritus, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Estos son los 7 espíritus de Dios, pero no quiere decir que Dios está dividido en 7 partes, no, sino que lo componen 7 características, 7 formas de expresarse, ¿sí? De manifestarse frente a nosotros. Y son 7 porque el número 7 explica perfección. El número 7 nos muestra la completa armonía que tiene Dios, que Él es perfecto. Eso quiere decir, les había comentado en una enseñanza anterior, no se trata de que cojamos el número 7 como agüero para ir a jugar cartas, para ir a hacer el chance para no, porque eso está prohibido, eso no se hace. Nosotros los cristianos no hacemos nada de eso, no creemos en agüeros, nada de eso está bien. El Señor rechaza todo eso. ¿Y por qué lo rechaza? Porque el agüerismo lo que hace es que pone la confianza del hombre en cosas totalmente diferentes a Dios. Por eso no se hace, porque nosotros debemos, cuando queremos que algo suceda en nuestras vidas, ¿a quién vamos? A Dios, a Cristo, al Espíritu Santo. Es por eso que el Espíritu Santo es quien tiene el control de la iglesia, pero cuando los pastores y la iglesia se apartan de él, pues desafortunadamente la iglesia muere. Es por eso que el Señor sigue. Dice, yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. En esta época, en 1517 en adelante, eh, se caracterizó porque se hicieron grandes obras de arquitectura. Entonces daba a entender que estas obras que se hacían en Europa, eh, pues estaban llenas de vida. Pero vemos aquí como el Señor dice que eso es una fachada. Dice que tienes, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Y muerto por qué? Porque no tenía el Espíritu Santo. Y dice el versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Le está diciendo a esta iglesia que lo que estaba haciendo estaba mal, que pensaba que podía ser salvo por obras, pero que eso no era verdad, que las obras que hacía nada tenía que ver con Cristo. ¿Y por qué? Porque esta era una iglesia dormida, era una iglesia fría, sin el Espíritu de Dios, casi muerta, formalista. Era una iglesia seca, sin amor al prójimo, apartada de Dios. Tenía proyectos de crecer, pero era solo una fachada. Y lo peor que pasaba en esta época, o más bien al contrario, que no pasaba absolutamente nada con el cristiano. O sea, el cristiano estaba totalmente dormido, quieto. Pero el Señor en el versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El versículo 4 nos dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas.
Este versículo 4 requiere una enseñanza amplia, amados hermanos. Resulta que en 1517, pues la Iglesia Católica era la iglesia que mandaba. La Iglesia Católica estaba totalmente unida al ámbito político, al ámbito económico y pues por supuesto al ámbito religioso, ¿cierto? Porque el poder que había adquirido el Papa había sido un poder descomunal. ¿Sí? Estaba unido en ese momento al Imperio Romano Germánico, que era el que estaba dominando, ¿sí? Eh, y pues en ese momento habían dos personas muy importantes en estas fechas. El emperador, ¿sí? De Europa Occidental. Es importante conocer, esto va a ser un poquito de historia, pero hermanos, es importante conocerlo porque de aquí se desprenden unas, unas situaciones muy importantes para lo que hoy en día estamos viviendo. Así que les pido mucha concentración para que me puedan entender lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Como les estaba diciendo, en 1517 habían dos personas importantísimas en el ámbito político, económico y religioso del Imperio Romano Germánico. Eso es Europa Occidental, ¿sí? Todo pues lo que se conoce como España, Francia, Italia, ¿sí? Unos lados de Polonia, eh, bueno, y todo lo que tiene que ver con estos países, ¿sí? Alemania. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuáles eran estas dos personas? El emperador, pues de este imperio, que era Carlos V, y el papa, que era León X. Resulta que el papa, pues estaba unido con el imperio romano, ¿sí? Germánico, ¿sí? Con los alemanes, y porque eso significa germánico, alemán, Alemania. Y pues en ese momento estaban como que teniendo igual ciertas diferencias, pero el imperio respaldaba al papa. Y el papa, este papa se caracterizó porque era un papa muy ostentoso, era una persona que le gustaba mucho el lujo. Recordemos que pues a medida de los años la Iglesia Católica logró reunir unas fortunas, mejor dicho, incalculables. Hoy en día vemos como el Vaticano tiene su propia ciudad, su propio banco, eh, propiedades, mejor dicho, en todos los lugares del mundo, y cómo ese poder económico pues ha desviado totalmente del foco a, a esta religión, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que hizo el Papa en estas fechas? Pues resulta que ellos querían construir algo que se llamó o se llama la Basílica de San Pedro. Ustedes la pueden ver en internet, pueden buscarla y aquí verán que en esta fecha comenzó pues la construcción de esta basílica. Esta basílica sencillamente son iglesias muy grandes, ostentosas, llenas de mucho, digamos, material en esa época, se puede decir, barroco, donde se caracterizaba por imágenes, por la forma de la iglesia, de estatuas, de pompa, el oro, mejor dicho, o sea, eso parecía un lugar, hagan de cuenta cuando un mafioso construye una casa que le coloca y lo enchapa hasta donde más no puede. Así son las basílicas. Las basílicas son muy, muy ostentosas. Entonces este señor León X, el papa de la época, dijo que iba a construir la Basílica de San Pedro.
Pero como era tan ostentoso este hombre, pues este hombre casi que se gastó todos los recursos que tenía la iglesia para esa fecha. O sea, imagínense, para gastarse todo el mundo de plata que tenían y oro y bueno, y eso guardaban un poco de materiales y de piedras preciosas y se lo gastó todo. Entonces, pues se le ocurrió la brillante idea a este hombre de vender unas indulgencias. Entonces esas indulgencias, ¿a qué hacían referencia? Resulta que como pues la idolatría ya estaba totalmente metida en la iglesia y el culto a los muertos y todas estas eh, procesiones a los muertos, a los ángeles, a los santos, de ahí este hombre aprovechó, puesto que dijo lo siguiente, dijo, miren, si usted tiene un familiar que haya muerto y que usted sepa que ese familiar en su vida no practicó la fe, que aparte de eso hizo lo malo y que aparte de eso esté en el purgatorio, pues sencillo, ustedes hacen un pago y nosotros le damos una certificación, por decirlo así. Sí, era un pergamino donde decían que el alma de esta persona, como aquí en la tierra ya había sido pago el precio en dinero, pues esa alma inmediatamente apenas se pagara esa indulgencia acá, pues iba a poder ir al cielo. O sea, imagínense la desfachatez que este señor le dio por inventarse. O sea, pagar por la salvación. Y pues aquí hay un mundo de errores que desafortunadamente hoy en día siguen. Y ahí lo importante es entender de dónde viene todo esto. Solo los voy a enumerar por el momento. Vamos a ver si alcanzamos a hablar un poquito de cada uno, pero primer error en una serie de errores. Están hablando sobre el purgatorio. El purgatorio no existe. Cuando la persona muere, o se va al cielo o se va al infierno. No hay otra opción. No hay. Lo que se hizo en vida es lo que permite ser salvo. Si yo recibo a Cristo en vida, soy salvo. Si no lo recibo, no soy salvo. Ahora, no se puede pagar ni comprar la salvación. La salvación es por gracia. ¿Gracia qué es? Es un regalo inmerecido. ¿Y quién nos dio ese regalo inmerecido? Dios, con la vida de Cristo. Por ende, nosotros no podemos comprar la salvación. Eso no es cierto, eso es una mentira. Lo otro, involucran el tema económico con Cristo. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Adoración de imágenes, ya pues hemos dicho hasta el cansancio, esto está mal. Esto lo aborrece Dios, Éxodo 20, Deuteronomios, Apocalipsis. Bueno, la Biblia está llena, por donde se le mire, eh, de castigo a la idolatría. Isaías, Jeremías. Entonces, este hombre se inventó eso y mucha gente le creyó, porque mucha gente que practicaba todas esas obras paganas, ¿sí? De rezarle a los muertos, por ende ellos creían que el muerto sí estaba por en algún lugar. A las almas, en pagar misas a los muertos, en ir a los cementerios y orarle a los muertos. Eso está mal, eso se llama ocultismo. Si no lo sabían, amados hermanos, hoy el Señor nos está revelando la verdad y nos está sacando de ese limbo, de ese oscurantismo en el que estamos. Es muy importante poner por eso estas enseñanzas en manos de Dios para que nos libere de esas cadenas que de pronto nos están oprimiendo. Entonces este señor hizo eso. ¿Y por qué les decía que el versículo 4 de Apocalipsis 3 merecía una gran explicación? Porque es que el Señor Jesús nos está diciendo, y volvámoslo a leer, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis
que no han manchado sus vestiduras. Y es que efectivamente, a pesar de que la Iglesia Católica era lo que predominaba la religión católica en esa época, habían unos hombres de Dios que dentro de la misma Iglesia Católica, al ver todo esto, lo que pasaba, pues el Espíritu Santo colocó en ellos y colocó que la semilla de la verdad, que es Cristo, ¿cierto? De su palabra, y quitó el velo de sus ojos. Gracias a todas estas desfachateces que hizo este señor, pues por medio de unas personas estudiosos de la palabra y como les digo, de esta misma iglesia, entonces los usó el Señor para hoy en día tener lo que tenemos y es tener la libertad de entender la verdadera palabra de Dios. ¿Sí? Entonces Europa se divide en dos. Se divide en unas personas que siguieron al Papa, siguieron creyendo en sus mentiras y en todo lo que profesa el Papa porque son mentiras. Y otras personas que se basaban en qué? En la Biblia, en la palabra de Dios. Eso es en lo que nosotros nos debemos basar. Porque decimos que este señor, el Papa y todos los que lo suceden día tras día, año tras año, son mentirosos porque ellos conocen la verdad. Porque no quieren perder ese poder político, económico y religioso que tienen. El poder ciega, amados hermanos, y prefieren seguir con eso. Pero todo eso está profetizado. Más adelante vamos a entender por qué está profetizado y por qué esta religión es importante para la venida del anticristo. Entonces se dividen en dos. Esa entonces lo que se desliga de la Iglesia Católica se llamó Iglesia Protestante. ¿Y por qué? Porque se empezó a protestar estas cosas que estaba haciendo el Papa. Se llamó la Reforma Protestante. Y hay un gran líder para nosotros, el cual inició esta reforma, y fue Martín Lutero y Juan Calvino. Después hablaremos, si Dios lo permite, un poco de Juan Calvino, pero Martín Lutero, mmm, él digamos que se destacó mucho porque él era un obispo en Alemania. Él estaba en una iglesia y en una universidad de Alemania, en Wittenberg, y ahí se encargaba pues de dar clases, de estudiar la palabra de Dios. En todos sus estudios, al ver pues lo que decía el Papa, lo que hacían todos estos clérigos, versus lo que la Biblia decía, pues él se dio cuenta que lo que estaban diciendo era totalmente contrario a la palabra de Dios. Entonces, Martín Lutero en 1517 escribe lo que se llamaron los 95 tesis luteranas. ¿Sí? Más adelante, pues se le colocó ese nombre de las tesis luteranas, pero inicialmente las escribió como enseñanzas de por qué lo que decía el Papa estaba mal. Son 95 referencias a lo que verdaderamente Cristo enseñó. Y los invito, amados hermanos, a que cuando tengan tiempo lean un poco sobre esto. Esto está en internet, es una información que está en sus manos. ¿Sí? Yo solamente les doy un pincelazo y los que quieran escudriñar la palabra de Dios pueden verlo y ver qué es lo que sucedió en esa época y porque ahora, digamos que nos dicen cristianos protestantes y por qué se dividen católicos. Es importante tener claro eso. Entonces este hombre escribe estas 95 tesis. Entonces pues claramente el papado y el imperio germánico auspiciado por este señor Carlos V, pues comienzan a perseguirlo, ¿cierto? A intentar hacerlo
apostatar de lo que estaba diciendo, negar la fe, negar todo lo que había dicho para que pues no se dividiera la Iglesia Católica. Pero vimos que esto no pudo ser. El Señor siempre tiene un remanente, amados hermanos. El Señor siempre usa unas personas para que el Evangelio, a pesar de que el diablo ha hecho hasta lo que, mejor dicho, hasta lo imposible por matar el Evangelio de Cristo, pero esto no se va a poder, esto no se puede parar, hermanos. La palabra de Dios no puede parar y no porque nosotros tengamos el poder, no, no es solo por eso, sino porque Dios está ahí, el Espíritu Santo es el que nos permite seguir adelante. Por eso, por más que el diablo intente, no lo va a lograr. Por eso hoy, amado hermano, tú que me estás escuchando, tú eres salvo en Cristo Jesús, porque somos más que vencedores. Porque el Señor es nuestro pastor, nuestro único guía. Y por eso nos dejó la palabra. Entonces este hombre, Martín Lutero, este hombre de Dios, bueno, tuvo que defender su fe, a él lo persiguieron mucho, lo intentaron matar, intentaron desmentir lo que él había dicho, pero esto fue el principio para que la iglesia despertara. Como les digo, les dejo ahí un pincelazo de esto que les acabo de relatar, ¿sí? Obviamente la Iglesia Católica no se quedó quieta, no se quedó quieta y rechazaron lo que Martín Lutero estaba diciendo. Hay ciertos puntos que ellos rechazaron y que ellos reafirmaron en el año 1562, hicieron un concilio que se llamó el Concilio de Trento, que duró casi 17 años, imagínense. Y este concilio lo que hizo fue sacar unos puntos. Acá yo les voy a decir unos puntos corticos de lo que concluyeron ellos, la Iglesia Católica, rechazando totalmente la palabra de Dios. Mire, ellos dice, rechazó a la idea de que la Biblia era la única fuente de doctrina, sino que cualquier persona que viniera acá y dijera que venía de una tradición apostólica, eso también se tenía que mantener y que se debía traer una fuerte, digamos que, descendencia de, de la Iglesia Católica. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona debía no solo seguir la Biblia, sino traer una descendencia apostólica y adicional a esto debía sujetarse a la autoridad del Papa y de los obispos. Que si no estaba de esta forma adoctrinado, pues no iba a seguir el camino de Dios. Entonces fíjese cómo manipulan a la gente, porque nosotros sabemos que la única fuente de conocimiento de verdad, ¿sí? Lo único que nos hace libres es Cristo. ¿Y por medio de qué? Por medio de su palabra, no por medio de la palabra del hombre o de las interpretaciones que el hombre tenga sobre la palabra. Esto es mentira. Ahora, dicen que la salvación solamente se hace por obras, ¿sí? Dicen que se debe tener fe, pero más que fe, las obras. ¿M? Después hablaremos un poquito sobre este tema, pero nosotros sabemos que para ser salvo solamente se necesita la fe, que las obras son consecuencia de que yo verdaderamente tengo fe. En el libro de Santiago está muy explicado esto. Los invito para los que tengan dudas entre si la fe o las obras. En Santiago explica muy bien por qué las obras son consecuencia de la fe. También dijeron que para hacer la Santa Cena se debía hacer con una Eucaristía. ¿Sí? De aquí viene el tema
de la Eucaristía ratificaron esto y lo ratificaron como un sacramento, pues lo cual no tiene nada que ver con lo que Dios explicó en la Santa Cena, porque la Santa Cena es la confirmación del pacto que hizo Jesús con nosotros al entregar su cuerpo y su sangre por cada uno de nosotros. Eso significa la Santa Cena, ¿sí? Eh, es ese pacto que reafirmó el Señor de salvación para nosotros. Aparte de eso, ellos admitieron la veneración a las imágenes, a las reliquias, en adorar a María como Madre de Dios, cuando eso no es así. Ella fue una gran mujer, nosotros no estamos en contra de lo que ella hizo, eso es claro, no, ni ninguno de las personas que ellos catalogan como santos, no. Nosotros lo que decimos es que no es bíblico adorar a las personas, de que María fue una mujer, una gran mujer usada por Dios, por supuesto que sí, pues imagínense para haber sido la madre de Jesús, no la madre de Dios, sino de Jesús, pero ella después tuvo más hijos, Jesús tuvo medio hermano, Jacobo, Judas, ¿sí? Adicional, la adoración a los santos, y confirmaron que el purgatorio sí existía, porque esa era una de las bases de Lutero para desarmar toda esa mala enseñanza que se estaba dando. El purgatorio no existe, no existe, no hay un limbo, no hay un limbo entre la muerte y el cielo, entre el cielo y el infierno, no, 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 solo hay dos lugares, o el cielo o el infierno, pare de contar, no hay más. Entonces, eh, esta es una de las pocas conclusiones que se puede sacar, amados hermanos. Esto fue lo que definió la Iglesia Católica y que hoy en día, hoy se profesa, lo cual está mal, mal, aunque todos venimos de, la gran mayoría, venimos de esta religión. Y pues de igual manera le damos gracias a Dios el hecho de que hubiésemos por lo menos escuchado el nombre de Cristo de alguna manera, ¿sí? Pero ahora conocemos la verdad. Ahora, amados hermanos, ustedes que me escuchan, ya no tienen excusa ante Dios. Yo ya no tengo excusa ante Dios para decirle no supe, no sabía. Ya no se puede. He ahí la explicación, amados hermanos, a grandes rasgos de el versículo número 4. Y para continuar y ya terminar, el versículo 5 dice de Apocalipsis 3, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pues amados hermanos, acá nos dice que el Señor siempre, siempre, si se dan cuenta en las cartas, siempre nos da una promesa para los que sean fieles, para los que sigan. ¿Qué quiere decir que los que vencieren? Que los que sigamos la verdadera fe de Cristo, quienes pongamos en acción el Evangelio, porque no es solo hablarlo y ya, no, hay que ponerlo en acción, en práctica, sino es un Evangelio muerto, es una fe muerta. Santiago decía, ¿sí? Porque la fe sin obras está muerta. Ahí es donde les digo que por favor lean Santiago para que entiendan un poco más sobre el tema de las obras. Entonces yo tengo que actuar, yo no me puedo quedar quieto. Y eso es a lo que nos invita el Señor. Nos va a vestir de vestiduras blancas. Miren, hay solo tres, digamos que mm, personas o grupos de personas las cuales se pueden vestir de estas vestiduras blancas. Bueno, la primera persona, y por obvia razón, es el Señor Jesucristo. ¿Sí? El Señor Jesucristo es el primero que se viste. ¿Sí? Esto lo vemos en Mateo 17:2, cuando Él hizo la transfiguración, cuando lo hizo frente a Pedro, a Juan, Santiago, y dice, y se transfiguró
delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y aquí viene, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Sí? Después, ¿quiénes más se visten de blanco? Los ángeles, ¿sí? Los ángeles. Dice, pasado en Mateo 28, del 1 al 3 dice, pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, ¿sí ven? Un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y un tercer grupo de personas, pues es la iglesia de Cristo. Apocalipsis 19:8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, o sea, la iglesia, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Los santos, ya sabemos qué quiere decir apartado. ¿Apartado para quién? Para Cristo. Y acá el Señor nos dice que nos dará esas vestiduras y que no borrará de su libro, ¿sí? Del libro de la vida nuestros nombres. El libro de la vida, amados hermanos, es sencillamente ese libro que el Señor guarda de cada uno de nosotros, en donde si nuestro nombre está escrito, Él nos dará vida eterna, que es lo que pedimos para cada uno de nosotros. Hoy con amor le suplicamos al Señor que en su misericordia no borre nuestro nombre del libro de la vida, que permita que muchos más nombres sean escritos por medio de su palabra, que nos permita ser vehículos para llevar sus enseñanzas. Gracias, amado Dios, por esta enseñanza. Yo pongo en tus manos a mis hermanos, a mi familia y a sus familias, Señor, para que ellos siempre estén en pos de ti, papito lindo. Te amamos, Señor, y te agradecemos por este momento. Gracias, amados hermanos. Dios los bendiga. Amén.